Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo este primer capítulo dedicado a la historia político-religiosa de México y en el que abordaremos los siguientes tramos. El proceso de secesión del Virreinato de la Nueva España, 1810-1821. La Constitución del Imperio Mexicano, 1821-1823. La Primera República Federal Liberal, 1823-1835. La República Centralista, 1835-1847. Y la Guerra de Estados Unidos contra México, 1846-1848. Tal y como vengo haciendo en esta tercera temporada del canal, también hoy pondré el plano religioso como horizonte de análisis. Y así iremos viendo cómo se va desarrollando la dialéctica entre la plataforma continental hispánica de tradición católica y la plataforma continental anglosajona de tradición protestante. Antes de comenzar, querría subrayar algo que solemos pasar por alto, inmersos como estamos en el orden liberal desde hace 2 siglos. Y es que tendemos a plantear la cuestión de España e Hispanoamérica como 2 realidades que hubieran estado siempre perfectamente separadas. Una visión que no puede sostenerse cuando analizamos el desarrollo histórico de lo que llamamos la civilización hispánica. Los territorios de la monarquía hispánica eran parte de un mismo cuerpo político, eran un mismo estado, una unidad política y territorial cuya primera identidad era el catolicismo. Y de vital importancia es entender que con catolicismo no nos referimos únicamente a una religión, sino que el catolicismo comporta una plataforma de interpretación del mundo, una forma concreta de estar en el mundo, a partir de un sistema completo de valores éticos, morales, estéticos, etc. Nuestros pueblos, nuestras ciudades están llenas de templos, de palacios, están llenos de obras de arte, de retablos, de pinturas, de esculturas, y todo esto se dio gracias a la minería. Claro, gracias también a que había un interés por generar esas obras de arte siempre dirigidas a Dios, ¿no? La mayor parte de los testimonios que tenemos son religiosos, porque la religión era el principal motor. Junto con esto tenemos también una gran cantidad de libros, de sermones, de todo lo que se manifestaba como saber, como cultura, ¿no? La ciencia, el arte. Un ejemplo de esto son Sor Juana, Sigüenza, que son autores criollos, una monja y un sacerdote, que van a hablar de la Ciudad de México como la ciudad más hermosa del mundo y que van a imponer a partir de este modelo de la Ciudad de México los símbolos de ella, ¿no? El águila y el nopal, que es el símbolo de la ciudad, se comienza a manifestar como el símbolo de todo el territorio. Un aspecto fundamental de esta idea criolla es la exaltación de la Virgen de Guadalupe, que es quizá el símbolo más importante de este criollismo que se está generando alrededor del siglo XVII. Y uno de los efectos principales que hay que analizar a la hora de abordar las llamadas independencias americanas es precisamente el choque que se produce entre los 2 modelos de imperialismo de la modernidad. Y claro, yo sé que insisto mucho en esto, ¿verdad? Algunos dirán, vaya pesada que es. Pero es que por un lado tenemos la norma imperial de la monarquía hispánica, que es una norma civilizatoria de vocación católica, esto es universal, y que hace que el Estado se extienda a todos los territorios. Y esta norma lleva incorporada la idea de mestizaje, esto es de preservación de las poblaciones nativas, y también lleva incorporada la propia idea de persona. Porque esta idea de incorporar al individuo nativo como sujeto de derecho es posible gracias a la propia idea de persona, idea de tradición griega que la teología católica no solo asimiló, sino que tuvo que redondear, delimitar, redefinir filosóficamente, precisamente en el contexto de fundamentación del dogma de la Santísima Trinidad.
La propia constitución de los sujetos como personas, esto es, como individuos que pueden recibir instituciones y encima las mismas instituciones para todos, es esencial para entender esa unidad e identidad hispánicas que ahora mismo está en proceso de demolición, ¿verdad? Ahí en demolición, todo. Y es que tan católico era aquel al que bautizaban en Veracruz, Nueva España, como el que recibía el bautismo en San Pedro de Roma. Del mismo modo, tan español era el que nacía en Lima como el que lo hacía en Tordesillas, Castilla. Sigüenza y Góngora, por ejemplo, fue un astrónomo muy importante y muchas de las obras que él hizo se publicaron gracias a que fue apoyado por los virreyes. Sor Juana escribió también muchas obras y poesía y se publicaron sus obras gracias a que había un apoyo de los virreyes, ¿no? Entonces, estas identidades que se generaron en la era barroca y que se manifestaron en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, en la ciencia, en el arte, incluso en cosas como la música o la poesía o la comida, los bailes, todo esto tiene que ver con una serie de grupos de poder, ¿no?, que están aportando dinero para que todas esas manifestaciones se lleven a la práctica. Frente a la norma imperial española, que incorpora la plataforma americana a la órbita de la tradición grecorromana, con la filosofía griega, el derecho romano y la Iglesia católica, pues bien, frente a esta norma imperial española tenemos la norma imperial de raíz protestante anglosajona, y en general la concepción jurídico-política de los imperios que se consolidan en la era liberal, siglos XIX y XX. Imperios que parten de un principio federativo asimétrico, es decir, hay una metrópoli con un estatuto jurídico distinto al de las colonias. Desde esta perspectiva, pues hay que decir, insistiré cuantas veces sea necesario, ¿verdad?, en que los mayores atropellos que se cometieron contra las poblaciones nativas en Hispanoamérica, pues Argentina, Uruguay, Chile, etc., se produjeron ya en época liberal, es decir, tras los procesos emancipatorios, las llamadas independencias. De hecho, buena parte de lo que queda del Imperio Español en el siglo XIX, la Cuba del XIX, Guinea, el protectorado español en Marruecos, son ya productos de un colonialismo de tipo liberal en la mayoría de sus rasgos. No en todos, pero sí en muchos. Entonces hay que intentar comprender que gran parte de las problemáticas que los estados hispanoamericanos arrastran desde hace 200 años son debidas a que dichos estados son producto de esas revoluciones liberales que trataban de romper las estructuras de la monarquía hispánica y que trajeron aparejada una especie de esquizofrenia, pues ideológicamente dichos estados debían configurarse frente al Imperio español, siendo ellos mismos sus herederos en el sentido político, institucional, cultural, religioso y, por supuesto, genético. Los pueblos hispanoamericanos son hijos del mestizaje. El olvidar este periodo es una amnesia que nos hace daño, ¿no?, porque es no reconocer esta parte importante de nuestro ser, ¿no? Y esto independientemente de que las otras identidades puedan seguir siendo vivas, ¿no? No se contradice que exista una identidad hispánica, una identidad, digamos, de tradición española, pero también tenemos en las diferentes identidades indígenas, ¿no?, que también se conservaron gracias a este proceso de hispanización. No hace falta pretender la reconstrucción nostálgica de un imperio español que ya desapareció en sentido político, pero sí que hay que entender que los efectos de esa unidad e identidad hispánicas pues siguen vigentes y el primero de esos efectos es la lengua. Hablamos español, todos. En definitiva, muchos de los problemas de las naciones de tradición hispánica, incluida la España peninsular de nuestro presente, son los problemas derivados de la fractura, de la fragmentación de aquella unidad política, territorial, religiosa, de lengua, etc., que era la monarquía hispánica. Situación que ha dado lugar al enorme extravío identitario en el que seguimos inmersos. Y cada vez más perdidos, por cierto, perdidísimos, en beneficio de otras potencias que, como es lógico y natural, pues tratarán de sacar el máximo provecho de nuestras debilidades, y el que no vea esto es que es tonto perdido.
Por simplificar, podríamos decir que en la actual dialéctica de imperios, de plataformas continentales, dialéctica de lenguas, de religiones, etc., todo parece indicar que la plataforma anglosajona se reafirma. La plataforma eslava se reafirma también. La plataforma islámica se reafirma. Mientras que la plataforma hispánica se disgrega, se rompe, se disuelve, se niega. Y junto a ella y en paralelo se extravía y se debilita la plataforma católica. ¡Qué casualidad! ¡Ay! Esta larga introducción tiene por objeto precisar que tras presentar en el Forja 86 un análisis genérico sobre la persecución religiosa en México, he decidido preparar nuevos capítulos para seguir tratando esta problemática, pero ya con la lupa en la mano. Adelanto que haré este abordaje gracias a la inestimable ayuda de mi buen amigo Axel Juárez Rivero, mexicano formado en sociología, irremediable materialista filosófico, tal y como él mismo se define, y colaborador de la Fundación Gustavo Bueno. Yo espero y deseo que poner la lupa sobre la historia político-religiosa de México servirá para entender fenómenos parecidos en otras naciones de tradición hispánica, incluida la España contemporánea, la de ahora. Axel Juárez Rivero advierte antes de nada que el análisis de la denominada cuestión religiosa en el desarrollo de la historia mexicana necesariamente tiene que comenzar por identificar el punto de partida en que podría hablarse propiamente de México. Es decir, si vamos a tratar de las relaciones entre Iglesia y Estado, lo primero que tenemos que hacer, como es natural, es ubicar la etapa histórica en la que se configura ese incipiente Estado mexicano. Por otra parte, este investigador mexicano subraya que, puesto que en México la dialéctica entre las instituciones estatales y las religiosas es realmente tumultuosa, será esencial abordar la conexión que existe entre la perspectiva anticlerical y la temprana introducción del protestantismo en el país. La secesión y el Imperio mexicano. 1810-1822. Ya saben ustedes que los ideólogos de la memoria histórica indigenista insisten en la idea anacrónica, torcida y anticientífica que identifica al México actual con un presunto México originario, preexistente. Este mecanismo de mitificación del pasado indígena, junto al desplazamiento continuo de la culpa hacia una presunta España opresora, es seguido también por nuestros separatistas vascos, catalanes, gallegos y andalucistas. Nada nuevo bajo el sol, por tanto. Pero ya lo dije en el capítulo 22, con todas las letras, México no existía antes de la llegada de Hernán Cortés. Lo que no significa, como nos reprochan algunos, ¿verdad?, que no existiera algo. Desde luego que había algo, pero no era México. No se puede reducir el México actual a los mexicas, entre otras cosas porque había más gente aparte de los mexicas. Desde el punto de vista formal, material y objetivo, México no es hijo del Imperio Azteca, imperio que tenía sojuzgadas a otras comunidades indígenas. México es hijo del Virreinato de la Nueva España, fundada por Hernán Cortés sobre la base de instituciones precolombinas. Y esta Nueva España, al igual que el resto de los virreinatos, formaban parte de la monarquía hispánica, era parte de un mismo estado. Por tanto, las independencias de las distintas regiones hispanoamericanas del imperio deben ser entendidas como procesos secesionistas. Son procesos políticos dados en clave de secesión, de partes constitutivas de un mismo estado que deciden romper con ese estado, irse. De suerte que debe quedar neutralizada la concepción imperante que supone que previo a la obra constructiva de España en América existían algo así como naciones políticas, estados o entidades unitarias susceptibles de ser identificadas con las repúblicas americanas contemporáneas.
Es importantísimo remarcar esto, porque tal y como señala Axel Juárez, los pueblos hispanoamericanos de nuestro presente desbordan completamente la cuestión indígena, en el sentido de que los conjuntos demográficos que surgieron en América a raíz de la llegada de los españoles son completamente nuevos, fruto de la integración cultural y biológica. Y ojo también porque no puede decirse que sea el pueblo hispanoamericano, así en plan metafísico, el que decide romper con la monarquía hispánica. Lo que rompe son unas partes de ese pueblo. Y mucho ojito con esto también, porque eso de identificar la esencia de la nación mexicana, de la actual, con los mexicas, al tiempo que se tilda de traidores y de hijos de la chingada a los pueblos que colaboraron con los españoles, pues oiga, revela un puntito de integrismo racista, del tipo ario, aparte de una hispanofobia descarada. Tengan ustedes cuidado, miren a ver lo que dicen. Pues no, señores, les guste a ustedes o no, lo cierto es que el fundamento histórico de las repúblicas hispanoamericanas reside precisamente en el Imperio Español. Así, la conformación de México como Estado soberano tiene como punto de partida la Nueva España secesionada, fundamento material sobre el que se alzará el nuevo país. También hay que subrayar que esta secesión, lograda en 1821, no fue consumada por las figuras iniciadoras del movimiento independentista. Hidalgo y Morelos habían muerto en 1811 y en 1815 respectivamente, sino que fue consumada por las élites criollas, que pretendían articular un nuevo Estado a través de una monarquía constitucional moderada. El formato nominal de este incipiente estado sería el Imperio Mexicano y su cabeza sería Agustín de Iturbide. Antiguo oficial realista, leal a la unión con la monarquía hispánica durante prácticamente la totalidad de los años de la Guerra de Independencia. Al finalizar el proceso de secesión, la estructuración y características de la sociedad política se mantuvieron conservadas en su esencia. Esto es, se heredaron en línea directa las instituciones del antiguo régimen, conservando con ello el tipo de conexiones entre el poder político y la Iglesia. Hay que advertir que la Iglesia, principal opositora a los proyectos independentistas en su etapa inicial, asume hacia el final del conflicto, esto es cuando se empieza a advertir la inminencia de la ruptura, pues asume, como digo, una actitud pasiva o como mínimo de cooperación, tendente a la ruptura, ¿se entiende? De hecho, los principios bajo los que Iturbide llega al poder son justamente, abrimos comillas, unión, religión e independencia, cerramos comillas, asumiendo el trono de México con un Te Deum en la catedral de la capital. No en vano, el himno oficial del Imperio Mexicano de Iturbide fue el Veni Creator, este himno católico que escuchamos de fondo. Es decir, se asume a la Iglesia Católica como el credo oficial, gozando esta pues de la protección y el amparo del Estado. Es de resaltar que en el propio Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, documento previo a la convocatoria de un Congreso Constituyente, se declaró lo que sigue, abrimos comillas. La nación mexicana y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. El gobierno, como protector de la misma religión, la sostendrá contra sus enemigos. Reconocen por consiguiente la autoridad de la Santa Iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares, sin perjuicio de las prerrogativas propias de la potestad suprema del Estado. Cerramos comillas. Rápidamente, en referencia al poder ejecutivo y a las funciones imperiales, se asigna como deber primerísimo lo siguiente, es el artículo 30. Toca al emperador, punto primero,
proteger la religión católica, apostólica, romana y disciplina eclesiástica conforme al Plan de Iguala. Puede advertirse jurídica y políticamente la comunión entre la Iglesia católica y el Estado, aun sin contar el gobierno imperial con el concordato con Roma. Como ya hemos dicho, quienes consuman el proceso de emancipación de la Nueva España son los criollos realistas. Criollos realistas, defensores del rey, es decir, defensores de la unidad en el imperio. En alianza con los dirigentes independentistas, que desde la muerte sobre todo de Morelos se encuentran ya en una posición marginal, entonces lo que hacen es aliarse, aunar fuerzas. Entre otras razones, ambos grupos encuentran ya inviable la continuidad en la monarquía hispánica, sobre todo dada la situación interna en la España peninsular. Se desenvuelve entonces un proceso histórico sutil. Los criollos realistas, tomando el bando por la secesión, se ven influidos por el liberalismo gaditano. Así, al proclamar la independencia y siguiendo el liberalismo de Cádiz, abogan por una monarquía constitucional y declaran como mexicanos sin distinción a todos los habitantes, aboliendo de facto la estructura de castas. Sin embargo, ello no implica la desestructuración del antiguo régimen. Atención, por la vía de una restauración se mantiene el trono. Por eso, gobierno monárquico, aunque moderado. También se mantiene el altar, como estamos viendo. Plena conexión entre el poder público y la Iglesia y respeto del estamento clerical. Y el estamento militar. Son las únicas instituciones con poder suficiente como para sobrevivir a la fragmentación. Significativamente, en el reglamento provisional del Imperio Mexicano se omitió el tema de la residencia de la soberanía, simplemente se afirmaba que el imperio era soberano, no la nación, sino el imperio. La Primera República Federal Liberal, 1823-1835. En 1823, el gobierno monárquico de Agustín de Iturbide queda disuelto tras un golpe de estado militar de corte filorepublicano. Se proclama entonces la República y, como paso previo a la convocatoria de un congreso constituyente, se forma un gobierno provisional bajo la figura de un triunvirato. Como era previsible tras la abolición del imperio, pues la fragmentación de las distintas fuerzas pues es muy amplia, allí va a haber de todo. Y esta situación reviste la mayor importancia porque definirá las distintas posiciones que se asumirán frente a la cuestión religiosa, nuestro tema. Por ejemplo, desde el liberalismo tenemos por un lado a los federalistas radicales, también a los federalistas moderados y por último a un pequeño sector de liberales que se presentaban como centralistas respecto al modelo de Estado republicano. Tras la caída de Iturbide, los monárquicos quedaron en minoría o cambiaron de bando. Así pues, por el lado denominado en la historiografía mexicana como Partido Conservador, tenemos elementos que podemos identificar como la derecha primaria, con matizaciones de tipo monárquico, aunque en su mayoría son republicanos centralistas. No hay que olvidar que detrás de estas denominaciones, que solo toman como criterio clasificatorio la forma en que deberá organizarse administrativamente el país, subyacen hondas implicaciones políticas más generales, relativas incluso a la dialéctica de estados y de imperios sobre el territorio otrora novohispano. En España, por ejemplo, cuando se habla de monárquicos frente a republicanos o viceversa, no se está hablando únicamente de formas administrativas para el país, ¿verdad? No. Encierra otro tipo de complejidades políticas e ideológicas. Por ejemplo, el republicanismo que reivindica nuestro gobierno de coalición y sus socios separatistas es una forma de secesión cortés. Pero bueno, volvamos a nuestro asunto. Reunido el Congreso, en 1824 se promulga la Constitución de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo título primero, artículo 3, establece lo siguiente: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.
Los diputados de la derecha primaria, la contención de los liberales moderados y un pueblo mexicano profundamente católico neutralizarán las posiciones más radicalizadas del sector liberal, no llegando a establecerse ni la libertad de cultos ni la separación entre Iglesia y Estado. Ahora bien, será justo en este punto cuando determinadas corrientes políticas empezarán a posicionarse claramente contra la Iglesia católica, con una firme adhesión al protestantismo. ¿Y qué facciones se encuentran ligadas a estas tesis? Se preguntarán ustedes. Pues como muchos de ustedes habrán adivinado, se trata de los sectores liberales radicalizados, proclives a un federalismo extremo. A las fuerzas arriba enunciadas se suman las logias masónicas. Dicho esto, no en la línea de la conspiración universal, sino como efecto lógico frente a la nueva realidad político-social de México. Se está configurando un nuevo Estado y ante su escasa infraestructura institucional, las logias masónicas aparecen como una suerte de partidos políticos, operando a favor de los distintos imperios que se disputan el control de México, tan jugoso, tan apetitoso. Por una parte tenemos a los grupos adheridos a las logias del Rito de York. Son las fuerzas liberales exaltadas profederalistas. Quieren dotar de amplias facultades y responsabilidades a los gobiernos subnacionales, lo que llamamos los estados de los Estados Unidos mexicanos, en detrimento de la capacidad de mando del gobierno nacional. En este Rito de York será decisiva la participación del embajador de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, que instigará un federalismo extremo homologado con el modelo norteamericano. El objetivo es claro, la desintegración de México. No es casualidad, por tanto, que este sector liberal federalista de la primera mitad del siglo XIX asimile por completo el ideario político estadounidense, convirtiéndose en el principal propulsor de una tendencia anticatólica, pero también radicalmente antihispánica, y favoreciendo la penetración de corrientes protestantes en el país. Miembros prominentes de este sector fueron Lorenzo de Zabala, Valentín Gómez Farías y José María Tornel. En el otro bando, y agrupados en la logia del Rito escocés, logia apoyada por el embajador Ward de Gran Bretaña en esta ocasión, se conjuga una fuerza heterogénea, donde coexisten miembros de la derecha primaria, abiertamente procatólicos, y también liberales moderados. Estos aspiran a limitar la influencia clerical en los asuntos estatales, reforzando la autoridad del Estado. En este sector el sentimiento antiespañol es matizado, pero claro, ¿qué pasa? Pues que ven ceñirse por el norte la amenaza de los Estados Unidos. ¿Y entonces qué hacen? Pues estrechar lazos con el Imperio Británico. Fíjate tú. Calibran que Inglaterra queda bastante más lejos que Estados Unidos y que su influencia podría representar un dique de contención frente al expansionismo estadounidense. Compendiamos entonces, los intentos de inserción de sectas protestantes en México empiezan muy tempranamente, y salvo excepciones muy puntuales, la verdad es que el nexo entre los liberales y la expansión, la propagación del protestantismo, pues es manifiesto. En 1823, los diputados de las provincias septentrionales advirtieron de la llegada en masa de colonos yanquis protestantes y esclavistas. En 1825, declarada ya la Primera República, el embajador estadounidense Poinsett empezó a presionar a las autoridades nacionales mexicanas para que respetaran las religiones hijas de Lutero que profesaban los ciudadanos estadounidenses avecindados en suelo mexicano. El peligro para el Estado mexicano, un Estado en ciernes, era evidente, pues el principio de tolerancia religiosa fue y sigue siendo usado como un arma de conquista y de disgregación. A ver si nos enteramos. Lo anterior se liga con las políticas orientadas a fomentar la inmigración como fórmula para poblar los estados norteños, entre ellos Texas.
los conservadores se opusieron a la entrada de inmigrantes no católicos, acertando a ver, ya fuera por devotos o por prudencia política, que tal medida era un dique de contención frente al enemigo yanqui, y que debilitar al catolicismo sería como minar, pues uno de los principales elementos de cohesión social en el recién nacido Estado mexicano. Por el flanco externo, los norteamericanos eran los principales agentes de la penetración del credo protestante a través de la instalación de misiones religiosas. Así, hacia 1824, llegaron a México ministros de la Sociedad Bíblica Americana. También se asentó James Thompson, bautista escocés, así como distintas sectas metodistas en Texas. Entre la idea de separar Iglesia y Estado y propagar de forma deliberada creencias protestantes como vía para limitar al clero católico, deben mencionarse también los intentos de implantar la educación laica, abolir el diezmo y delimitar las facultades entre el poder civil y la Iglesia. Esta serie de medidas son conocidas como la Primera Reforma Liberal, desarrollada en 1833 por Valentín Gómez Farías y por José María Luis Mora. La historia desembocaría momentáneamente en la cancelación de dichas reformas y en el derrocamiento de los reformadores. La República Centralista, 1835-1847. El federalismo de la Primera República Mexicana estimuló graves riesgos de disgregación territorial, pues fueron varias las regiones que quisieron proclamar su independencia o secesión de México. A raíz de su disfuncionalidad, la República Federal cayó en 1835 y la derecha primaria, junto a los liberales moderados, instauraron la República Centralista. Era la derrota, aunque en el corto plazo, de los liberales radicales de tendencias filonorteamericanas. Las fuerzas políticas que lograron reorganizar al país bajo el nuevo régimen eran fuertemente católicas, asumiendo la unidad religiosa como único elemento de cohesión nacional frente a la desintegración que sufría el Estado y su pulverización sociológica. El artículo primero de los documentos preparatorios de la Constitución, que habría de sustituir a la de 1824, los llamados Bases de Reorganización de la Nación Mexicana, consigna: la nación mexicana, una, soberana e independiente como hasta aquí, no profesa ni protege otra religión que la católica apostólica romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna. Se trata del proyecto de la derecha primaria que no contempla ni la separación entre Iglesia y Estado, ni mucho menos la proclamación de la libertad de cultos. Lejos de su ideario quedaba, por tanto, el estimular la penetración protestante. Nos encontramos ante una firme reacción frente al liberalismo anglófilo, el federalismo extremo y la pretensión de romper la unidad católica. Señeras son las figuras que encabezan este proyecto. Lucas Alamán, botánico, político, industrial, historiador y filósofo. Nicolás Bravo, compañero de armas del generalísimo Morelos. Y el general Anastasio Bustamante. Conjugado a su sentido procatólico y a la defensa de la unidad de la patria frente a la disgregación federalista, encontramos la perspectiva hispanista en estos grupos. Perspectiva surgida frente a la amenaza que se cierne por el norte, a través de la inmigración yanqui protestante que penetra las provincias de Texas. Histórica y comparativamente, durante la primera mitad del siglo XIX, esta tendencia política será precisamente la que tenga mayores posibilidades para consolidar el Estado mexicano, esto es, para velar por la eutaxia del Estado. Sin embargo, la dialéctica de estados del momento y la presión liberal exaltada no lo permitirá. Como estamos viendo, durante los primeros años de la República Centralista, la posición oficial frente a la Iglesia es de cooperación e integración. Es significativo, sin embargo, que en la Carta Constitucional final,
las llamadas 7 leyes constitucionales de 1836, se omita de manera literal el principio de la unidad religiosa. Analizados los diarios de los debates, se concluye que tal omisión fue una concesión a los liberales moderados que acompañaban el proyecto conservador junto a la derecha primaria. En cualquier caso, se establece con claridad que de los 13 miembros que debían formar el Consejo de Gobierno, 2 debían formar parte del Estado eclesiástico y otros 2 del Estado militar. Sobrevendrá entonces la intervención norteamericana, la guerra entre Estados Unidos y México. La guerra yanqui contra México, 1846-1848. Puede advertirse con propiedad que sin la colaboración de los liberales y salvo por la vía migratoria, la introducción del protestantismo en México hubiera resultado de consecuencias insignificantes frente a un pueblo contundentemente católico y guadalupano. Sin embargo, debe anotarse que el papel que jugó la Iglesia Católica durante la guerra de los Estados Unidos contra México pudo ser imprudente y desleal para con el pueblo mexicano en más de un aspecto. Adelantaremos que la guerra yanqui contra México supuso la pérdida de la mitad de los territorios mexicanos. En 1845 se consumó la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. La cosa venía de atrás. En 1846 inició la invasión del norte de México, fundándose el estado de Nuevo México. Y con la firma del ominoso Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado en 1848, México perdió California, Colorado, Arizona, Nevada, Utah y partes de lo que hoy conforman Wyoming, Kansas y Oklahoma. Desde su campaña en 1844, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, James Knox Polk, basó su política en un ambicioso programa expansionista, que incluía la anexión definitiva de Texas y el territorio de Oregón, en ese momento en poder de los británicos, así como la ampliación hacia Canadá, además de obtener por compra o por conquista Nuevo México y California. Pero el ortograma imperialista de los Estados Unidos venía de mucho tiempo atrás, tal y como vimos en el capítulo 68, y así lo reconocía el presidente de la Comisión de Relaciones del Congreso, el señor Ingersoll. Todos los partidos en los Estados Unidos y todas las administraciones de este país, desde que México dejó de ser una provincia española, y atención, dice provincia española, han sostenido unánimemente el principio político de obtener de México por medios equitativos precisamente los territorios que ese propio país nos ha obligado ahora a tomar por la fuerza. Además, tal y como nos informa la historiadora mexicana Doralicia Carmona Dávila, en 1808 se publicó Diario de un viaje entre China y la costa noroeste de América, obra que tuvo un gran impacto sobre la opinión pública norteamericana, y en la que el comerciante aventurero William Saller dio a conocer los enormes recursos de California, sobre todo en nutrias, cuya piel tenían un alto precio, y lo fácil y poco costoso que sería para los Estados Unidos conquistar esas tierras dada la incapacidad de Nueva España para defenderlas. Así señalaba Carmona Dávila, abrimos comillas. Saller sería después agente confidencial del secretario de Estado James Monroe para incitar a las colonias americanas a independizarse de España. Los estadounidenses codiciaban desde entonces los despojos que dejaría el inminente colapso del Imperio español. Cerramos comillas.
Y recordemos lo que decía la doctrina Monroe. América para los americanos, esto es, América para los Estados Unidos. O dicho de otro modo, América bajo la hegemonía de Estados Unidos. Tampoco debemos olvidar que la doctrina del destino manifiesto, esto es, el ortograma imperialista de los Estados Unidos, llevó consigo el tópico de la superioridad racial anglosajona norteamericana e incluso el odio a los indios, los mexicanos y los negros. Así, los puritanos ingleses que inicialmente configuraron las 13 colonias consideraban a los españoles como una raza contaminada precisamente a causa del mestizaje y dominada también por todo tipo de vicios morales. Vamos a darle aquí la palabra a José Manuel Rodríguez Pardo. Los norteamericanos creían fervientemente que las supremas instituciones y raza anglosajonas contribuirían a redimir a unos mexicanos que la propaganda consideraba vagos e indolentes. Así, el sistema de valores del destino manifiesto opondrá el gobierno republicano, democrático y norteamericano, que forja hombres audaces y laboriosos, felices, frente al gobierno autocrático, monárquico, que forma hombres indolentes e infelices. Por otro lado estaba el secular prejuicio protestante contra la Iglesia católica, y así nos informa Doralicia Carmona. Consideraban que el catolicismo era un peligro para su país, Estados Unidos, pues era una religión practicada por personas ignorantes, supersticiosas, idólatras, inferiores, débiles, ignorantes, perezosas y no aptas para la democracia, por su lealtad al Papa y su iglesia jerarquizada. Por tanto, Dios quería la agresión contra México. El caso es que en 1846 quedó declarada la guerra entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica. A efectos de preparar la defensa nacional y teniendo en cuenta que la hacienda pública mexicana estaba extenuada, completamente endeudada, el gobierno de Gómez Farías decide poner en venta o hipotecar los bienes de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica, junto con los opositores al gobierno liberal de Gómez Farías, aprovecharon para promover un golpe de Estado en plena guerra contra Estados Unidos. Por considerarles traidores, los diarios patrióticos de la capital bautizaron a los sublevados como polcos, en clara referencia al jefe del Estado agresor, James Polk. Derrocado el gobierno, se cancelaron los decretos de confiscación de los bienes eclesiásticos. También hay que señalar que a lo largo de la contienda la Iglesia no promovió una respuesta generalizada de la población para que se defendiera de la potencia anglosajona protestante invasora. Más aún, una vez cercenadas las armas nacionales, y ante la inminente caída de la última ciudad importante, antes de entrar en la Ciudad de México, nos referimos a Puebla, la jerarquía eclesiástica en México acordó con Winfield Scott, el general del ejército invasor, que se respetarían las propiedades de la Iglesia, la integridad de los sacerdotes y el culto. En términos patrióticos, lo que se veía era que la Iglesia pactaba con el enemigo. Dos serían los casos históricamente entrañables en relación a la solidaridad católica. Por un lado, el levantamiento del padre Celedonio Jarauta, que organizó una guerrilla contra la invasión, retando al mismo gobierno nacional que se había rendido. Por otra parte, hemos de recordar el proceder del batallón de San Patricio, unidad militar del ejército norteamericano formado por emigrantes irlandeses. En un gesto único, los irlandeses cambiaron de bando, uniéndose a las tropas defensoras, a los mexicanos. Los estimulaba la unión en el catolicismo y la reminiscencia desde su perspectiva de considerar a Irlanda como su propia patria invadida por ingleses. El vínculo era doble, por un lado la fe romana y por el otro el defenderse frente al enemigo anglo-yanqui. Al perder el ejército mexicano, los irlandeses del batallón de San Patricio fueron capturados, ferozmente torturados y marcados con hierro incandescente en sus rostros.
La pasividad con que la jerarquía eclesiástica mexicana afrontó la invasión yanqui, pues es un acontecimiento que debe ponderarse en su propia historia, pues en parte su actitud devino en la entrega de prácticamente toda la parte norte de México a manos protestantes. Vemos aquí un ejemplo de conflictividad máxima que pone de relieve la intensa dialéctica que la Iglesia y el Estado pues afrontan desde el siglo XIX hasta nuestros días. En el caso que acabamos de ver, la Iglesia Católica, que no lo olvidemos, es una institución supranacional, intenta protegerse, sobrevivir, tratando de recuperar posiciones propias del antiguo régimen, frente a la fuerte arremetida del Estado liberal mexicano. Esto podríamos interpretarlo como una conducta prudente por parte de la Iglesia, que busca ella misma perseverar en el ser, su propia eutaxia, sobrevivir frente al Estado liberal, que lo que quiere es... Para ello, sin embargo, la jerarquía eclesiástica mexicana pacta con el Estado agresor, que no es un Estado cualquiera, sino un Estado configurado ideológicamente desde coordenadas protestantes y antihispánicas. Desde esta perspectiva, el comportamiento de la jerarquía eclesiástica mexicana pues habría sido distáxica tanto para la patria mexicana como para la propia institución católica. En España tenemos el ejemplo del apoyo histórico de ciertos sectores católicos a los nacionalismos fraccionarios, especialmente el vasco y el catalán, en un intento por acabar con el Estado liberal y con su principal logro, la nación política, para recuperar sus privilegios estamentales y regresar a los particularismos propios del antiguo régimen. Así vemos como la Iglesia Católica, como institución históricamente dada, pues persevera, sobrevive como puede en la realpolitik de la dialéctica de estados y de imperios, pues claro, ella también. En este sentido, observamos con muchísimo interés la sospechosa deriva del Papa Francisco y sus coqueteos con el indigenismo negrolegendario, con el paganismo, el diálogo armonicista entre religiones, su tolerancia hacia las posiciones masónicas, su izquierdismo indefinido, cuestiones como el cambio climático y la Pachamama, las políticas de inmigración propias del globalismo aureolar, etc. Desde luego no son las posiciones de este Papa las que yo comparto, cuando según el contexto pues yo digo que personalmente tomo partido por el catolicismo. No. Me parece muchísimo más interesante dónde va a parar la ortodoxia de Ratzinger, pero como digo, esto es la política real. Y en la política real y presente, Ratzinger ha quedado desbordado por las posiciones ideológicamente hegemónicas que son las que representa el Papa Francisco. Otra cosita de nada, ¿por qué López Obrador, AMLO, se dirige de forma tan asidua y tan irrespetuosa al Papa Francisco? ¿Por qué? ¿Por qué va nuestro Pedro Sánchez a visitar al Papa? ¿Por qué últimamente los de la órbita de Podemos, como Pablo Iglesias y Errejón, citan de forma encomiable al Papa Francisco en Twitter? ¿Por qué? ¿Será que ya podemos llamar ultramontanos a los del PSOE y a los de Podemos? Bueno, estaremos atentos. De momento yo cierro aquí el capítulo de hoy y envío un fuerte abrazo a todos los amigos que nos siguen desde Hispanoamérica, especialmente con mucho cariño a nuestros hermanos mexicanos. Gracias también a todos los pequeños mecenas que hacen posible que este canal pues siga adelante, a pesar de todas las zancadillas pues que me va poniendo YouTube. Y yo, como soy un poquito castaña para estas cosas informáticas, pues no olvidéis darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Arrulló la viva diana de la
brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma triborosa, y por eso tengo el alma como el alma triborosa del cristal.